Estamos junto a Carlos Gélez, diputado nacional por el Frente Nuevo Encuentro. Carlos, gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Se escucha tanto hablar, todo el mundo habla de economía, somos todos economistas. Frente a todo esto, y uno se pregunta, ¿y cómo estamos? ¿Cómo vamos? Y hay ciertas veces que uno no comprende, otras que sí. Lo que pasa es que, como todas las cosas, tiene que ver con desde dónde se la mira y a través de qué cristal. Y a través de qué cristal. En última instancia, lo que pasa en el mundo y también en la Argentina, esencialmente, tiene que ver con la puja por la distribución de la riqueza y la distribución de los ingresos. Yo digo siempre que vivimos en un mundo que es inmensamente rico y que paradójicamente es una gran fábrica de pobres. Sí, sí, insólito. Porque no es que estamos en un mundo donde no alcanzan los bienes y entonces hay puja porque no alcanza. Hay puja porque hay una codicia y una avaricia sin límite de medida que lleva... Yo estaba leyendo el otro día, estos días, un trabajo hecho por un instituto norteamericano, universitario, que han hecho un meticuloso trabajo para hacer un seguimiento de la riqueza, cómo se distribuye, cómo se acumula, y que muestra una serie de cosas interesantes. Uno de los datos que apareció es la cantidad de plata que hay en los paraísos fiscales. ¿Cuánto hay más o menos? Bueno, imposible. El equivalente al Producto Bruto sumado de Estados Unidos y Japón. Es decir, algo así como la mitad del producto, el 40% del Producto Bruto Mundial, para decirlo como un número global. Como capital especulativo. Totalmente. De esos hay 400.000 millones de dólares de argentinos. ¿De argentinos? Argentinos, en paraísos fiscales. Pero el dato no está hecho para la Argentina, es decir, la Argentina aparece como un dato más. El dato más notable que tiene ese estudio es que el 1,5 por mil de los habitantes del planeta, las cuentas que están ahí, el 1,5 por mil de los habitantes del planeta tienen el 87% de toda la riqueza financiera que hay en el mundo. ¿Me escuchaste? Sí, sí, sí. Y el otro 99,9, sí, sí, sí. 99,85, porque falta el 1,5 por mil, tiene el 13 o el 14% restante. Notable. Entonces, ese es uno de los fenómenos. En Estados Unidos, si te metes en la economía más desarrollada de la Tierra, el presidente de Estados Unidos, que está clamando por una reforma impositiva, acaba de decir ayer que el Senado le aprueba la reforma, que su objetivo es que el 2% de los norteamericanos, que ha sido favorecido por la reforma que en su momento hizo Bush y que ha aumentado significativamente su participación en el reparto de la riqueza de Estados Unidos, pague un poco más de impuestos para beneficiar al otro 98%. No lo dice un señor... Lo dice el presidente. Lo dice el presidente de Estados Unidos. Lo dice el presidente de Estados Unidos. Y así podríamos hablar hasta el cansancio. Entonces el asunto es desde dónde se lo mira. En ese mundo, con esa crisis, con esa complejidad que simultáneamente hace ajustes brutales y que, como siempre, en vez de ajustar la riqueza, ajusta la pobreza, porque recorta jubilaciones, despide empleados públicos, recorta los gastos de salud, recorta los gastos de educación, la Argentina tiene que defenderse, y se defiende con políticas contracíclicas, como lo hizo en la crisis del 2008-2009, y esas políticas contracíclicas son medidas concretas: el plan de vivienda Procrear, los créditos para la producción, los créditos para los jubilados, es decir, permanentemente medidas tendientes a proteger el empleo en una economía mundial que, si se achica, genera dos fenómenos: nos compra menos y nos quieren vender más. Porque es la lógica. Entonces aparece una política de sustitución de importaciones. La política de sustitución de importaciones, que muchos critican, es una política virtuosa. Si tiene defectos hay que corregir los defectos, pero no hay que anular la política. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de sustituir importaciones estamos hablando de dos efectos.
Uno, los que tienen que ver con el balance comercial, es decir, las divisas que no salen, y otro, los puestos de trabajo que se defienden. Porque cuando entran las importaciones, reemplazan producción nacional. Ahora, eso ya lo vivimos en la Argentina en los 90, cuando nos vendían aquel aviso de la silla, en la silla buena, la silla importada, pero resulta que después no quedó quien compre la silla. Ni quien la haga. Ni quien la haga, así es. Ahora, Carlos, la sensación que yo tengo, o que tiene gran parte de la sociedad, es que hay temas de fondo que no se discuten. Por ejemplo, yo no escucho hablar de inflación, salvo la oposición, de inseguridad. Yo no escucho hablar de inseguridad. Yo hace un montón de tiempo que no escucho a nadie que diga la inseguridad, salvo un hecho puntual. Y quien habla de inseguridad es no sé, un agorero, lo atacan por todos lados. Y es el tema que nos preocupa a todos. Más se ha dicho que al pasar tantas veces una imagen de un chico secuestrado, multiplicamos y se multiplica, es un efecto multiplicador. Es la realidad también. El tema es decir, yo creo que el problema existe, pero también creo que tiene luego una sobreinstalación que genera en todos una sensación. A ver, yo lo escuché el otro día a alguien a quien le tengo mucho respeto y creo que habla con propiedad y con datos serios y demás, que es Marcelo Saín, hablando de la provincia de Buenos Aires, y él decía algo así como, ahí dame margen de error, porque lo voy a decir de memoria, pero que 2/3 de las muertes no naturales que se producían en la provincia de Buenos Aires eran por accidentes automovilísticos. Puede ser. Y que del otro tercio, el 80% tenía que ver con situaciones de personas que se conocían, familiares, socios, comerciales, etcétera, etcétera. Es decir, que solo el 20% del tercio eran producto de, digamos, muerte por robo, por intento de robo, por actos delictivos. Debe ser un número altísimo igual, no lo estoy tratando de simplificar. Pero yo diría, si el tema se trata de proteger vidas, tener campañas de educación vial y tener campañas contra la violencia familiar debería evitar muchísimo más muertes que los otros temas. Sin embargo, no están instalados. El tema que está instalado es que todos los días... Pero no siempre es muerte, No siempre es muerte. No siempre estoy hablándote, desde luego, estoy hablándote de lo más grave. Estoy hablándote de lo más grave. Porque lo más grave es la muerte, obviamente. La muerte, como se pierde una vida. Desde luego que a nadie le gusta ni que lo asalten ni que le peguen un golpe. Yo no estoy así diciendo que eso no pasa. Lo entendí lo que quiero decir es que son temas que no están, es como que no están en la agenda. Y se instalan cuando ocurre un hecho determinado. Claro. Se instala el tema y se instala... Yo creo que todos los temas están. El asunto es qué magnitud le da a cada uno y en qué lugar de la prioridad de la agenda se pone. Yo, por ejemplo, vos tocaste el otro tema, el de la inflación, y yo vengo diciendo hace mucho que no hablar de la inflación es un error, porque no hablar de la inflación... Porque aparte, Carlos, es la que vivimos todos los días. Porque no... Sí, pero espera. Primero quiero decir que... La inflación es un tema más complejo que el changuito. Obviamente. Porque la inflación es la composición de un montón de elementos. Por ejemplo, incluso la sensación de inflación es diferente según los distintos sectores sociales. Vale. Es decir, el sector más bajo se nota mucho más. Y la padece mucho peor. Pero también los precios en los barrios son mucho más bajos que los precios acá en los barrios, digamos, en la provincia. Muy bien. Pero por otro lado, cuando vos hablas del índice de inflación, seguramente tenés que tener en cuenta que el transporte está subsidiado y no aumenta, que los servicios públicos en general, la electricidad, el gas, etcétera, tampoco aumenta. Es decir, que hay una cantidad de cuestiones que luego cuando haces el índice lo tenés que promediar. El índice verdadero no es el changuito. Digo yo para entender también el fenómeno. Esperá. Ahora, la segunda cosa que digo al respecto es que en última instancia lo que hay es lo que yo llamo, no soy el único, puja distributiva. Es decir, acá hay un gobierno que tiene políticas públicas de distribución, que ha instalado una serie de cuestiones que tienen que ver con
la existencia de convenios colectivos de trabajo, que tiene que ver con la creación de una enorme cantidad, varios millones, 5 millones de puestos de trabajo, que tiene que ver con 2 millones de jubilados que no estaban jubilados, que tiene que ver con la asignación universal, que tiene que ver con un montón de cosas que le ha dado recursos a un sector social que no tenía y que no es un sector que ahorra, es un sector que consume. Que gasta, sí. Consume. Entonces, en el otro extremo tenés los formadores de precios que aumentan los precios y se reapropian, no son más 5, son como 200. Y se reapropian de buena parte y por eso dificultan la efectiva mejora en la distribución del ingreso. Ahora, los precios que opera el gobierno no aumentan. Los que aumentan son los precios que operan los empresarios privados. ¿Opera el gobierno en los barrios humildes? No, los precios que opera el gobierno, los servicios públicos, los precios que están regulados, no aumentan. Lo que aumentan son los precios que establecen los formadores de precios. Cuando vos tenés que la producción de acero en la Argentina está en manos de 2 empresas, la producción de hojalata está en manos de 2 empresas, la producción de alimentos, en la mayoría de los rubros, son 2 o 3 empresas que tienen el 80% de lo que busques, Entonces, tenés un fenómeno de concentración económica en la Argentina no resuelto que genera esta situación de que la imposibilidad práctica de evitar que los precios aumenten. A mi juicio... Ahora, ¿qué rol juega ahí? Claro, ahí voy. A mi juicio, una de las asignaturas pendientes importantes que tiene la Argentina es una reforma impositiva enorme, profunda, enorme, que entre otras cosas aumente la progresividad en los impuestos de manera de no desfinanciar al Estado. Por ejemplo, algo que está en el tapete, yo creo que hay que mejorar, subir el mínimo no imponible, y no solo subir el mínimo no imponible, sino que hay que modificar las categorías que han quedado achatadas. Pero también creo que hay que aumentar la progresividad, y en las escalas más altas hay que ir por arriba del 35% para permitir que el balance no genere un desfinanciamiento del Estado. Creo que hay que modificar el IVA, pero para modificar el IVA también hay que modificar otros impuestos que hoy no están, el impuesto a la renta financiera, el impuesto a las herencias, hay infinidad. Bueno, yo digo, creo que la manera de encarar, a mi juicio, este fenómeno de los precios que no se los puede controlar, está más vinculado a una política impositiva que, contrarreste el intento de reapropiación de renta por parte de los sectores de la economía concentrada y que desaliente entonces esta cosa del traslado a precios. ¿Hoy la economía argentina está saneada, está sana? ¿Qué quiere decir eso? Si es una economía sana que tiende a crecer, o es una economía que se ha mesetado, o que es una que está en recesión. No, yo creo que, están los datos que dicen los organismos, que dice la CEPAL, etcétera, etcétera. La Argentina va a crecer, mucho menos que el año pasado, pero va a crecer. Al respecto te cuento una anécdota de cómo son las lecturas. En el mes de noviembre tratamos el presupuesto del 2012. Vino, en nombre del Poder Ejecutivo, Feletti. En ese momento era viceministro de Economía. Cuando presenta el panorama mundial para el 2012, dice, el 2012 va a ser un año de dificultades. Nosotros prevemos una desaceleración global, así, por eso estamos previendo que en vez del 8,7 que vamos a crecer en el 2011, el año que viene vamos a crecer el 5,1. Casi se lo comen, porque lo acusaban de que eso era una estrategia de esconder ingresos para después manejarlo con discrecionalidad. Hubo todo un debate ahí, cruzado, fuertísimo. O sea, esto es una estrategia del gobierno, porque entonces después la jefatura de gabinete maneja los recursos. Y él, Feletti decía, no, va a crecer menos. El otro día, en los mismos que decían eso, decían en el Parlamento exactamente lo contrario. Es decir, las malas políticas de la Argentina hacen que vamos a crecer menos. Entonces ahora ya el mundo no interesa. Antes era el viento de cola que hacía crecer, ahora la crisis global no tiene nada que ver, son las políticas locales las que generan el problema. No es verdad. Acá hay políticas contracíclicas buenas. Es importantísimo que se estén avanzando. Por ejemplo, yo creo que hay hechos trascendentes.
la incorporación de Venezuela al Mercosur. Va a ser muy beneficiosa para el Mercosur, va a ser muy beneficiosa para la Argentina. Argentina tiene un desbalance importante en materia de energía y Venezuela es un gran comprador de productos manufacturados, de tecnología intermedia y demás que Argentina puede proveer. Los acuerdos últimos que se han hecho con Bolivia para mejorar el suministro de gas para la Argentina. La integración regional como herramienta fundamental para defendernos de la crisis global me parece de una trascendencia notable, notable. Problema hay, pero hoy se resuelven desde otro lado. ¿Tenemos diferencia con Brasil? Tenemos, pero tienen una solución desde la política. Se reúnen los presidentes, o las presidentas en este caso, y acuerdan, y después van los técnicos y negocian. Y se tiende a encontrar soluciones a cosas que en otra época no se podían solucionar. Entonces yo creo que el fenómeno de la integración regional es de una importancia notable. Y es uno de los grandes valores que tiene este proceso que estamos viviendo, en el que somos parte de algo que está pasando en la región y que pasa en el momento en que en el mundo está pasando lo contrario. Hay digamos, una nueva ola de economía neoliberal y uno mira España, Portugal, Grecia, etcétera, y dice, es la Argentina de hace una década atrás. Es decir, la estamos mirando desde 10 años más adelante. Carlos, gracias. A vos, gracias. Voy caminando a conversar con Julio Piumato de la CGT a Sopardo. La CGT. Bueno, la Sopardo, pues no me dijo la Sopardo y la Balcarce. ¿Eh? El jueves pasado Hugo Moyano me dijo la Sopardo y la Balcarce. La CGT, la única. La CGT tiene estatutos,